Pues, hola, buenas noches. Entonces, bueno, pues estamos dando inicio a este año, a este 2022, que pues esperamos esté sobre todo lleno de mucha salud para todos. Ya con que tengamos salud, ya todo lo demás viene poco a poco. Y bueno, pues sí, ya los extrañábamos. Habíamos o tuvimos un periodo de inactividad, bueno, frente a cámaras, pero sí estuvimos haciendo algunas otras actividades, no en línea, sí algunas presenciales, estuvimos visitando algunas comunidades, haciendo algunas actividades con ellas, y bueno, pues es un gusto verlos por aquí, y bueno, como nos estaban comentando, efectivamente seguimos en invierno, entonces, pues vamos a seguir hablando de algunos animales, o algunas plantas, que están presentes durante esta época del año. En muchas ocasiones pensamos que pues el invierno es frío y todos se van a dormir y ya no pasa nada y toda la vida se mantiene como en calma, en suspenso o en latencia. Bueno, pues a veces sucede que sí, algo parecido, como que muchos seres vivos disminuyen sus actividades, pero otros pues todavía son muy activos. Y ahora vamos a hablar de un animal que también es muy representativo, que es mexicano. ¿Se imaginan cuál es? ¿Guajolote? Guajolote. Ay, mira, no se me había ocurrido el guajolote. En esta ocasión no vamos a hablar del guajolote, pero sería muy bueno que habláramos de él porque pues durante las temporadas navideñas es bastante ahora sí, empleado, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que se consuma pavo, y exactamente, el pavo es guajolote, es de origen americano, pero bueno, pues hoy no vamos a hablar precisamente del guajolote, pero sí de otro animal muy grande, que es la ballena. ¿Qué me pueden platicar sobre las ballenas? ¿Es el animal más grande del mar? Es un animal, es muy grande, vive en los mares. En Dicen este caso nos que vamos a referir a una ballena que es mexicana, la ballena gris. Sí, adelante, ¿ibas a platicar algo? que las ballenas dicen que sus pulmones pueden ser del tamaño de un autobús. Exactamente, porque pueden llegar a ser muy, muy grandes. Entonces, sí pueden ser incluso el tamaño de un autobús o a veces hasta un poco más grandes. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre esta ballena gris, que es una ballena que nace en invierno y además nace en las aguas mexicanas. Entonces, ¿qué es una ballena? ¿Será un pez? ¿Qué será? ¿Un pez? No lo creo que sea un pez porque dicen porque no tiene branquias. No tiene branquias. Alguien me platicó hace un momento sobre pulmones. Yo fui maestra. Exactamente, entonces, bueno, pues tiene pulmones. Bueno, hay unos peces, perdón, que se les llama peces pulmonados, pero bueno, pues las ballenas sí tienen pulmones ya bien desarrollados, entonces, bueno, pues no tiene esas branquias. Podría ser un anfibio, un reptil, ave, un invertebrado. ¿Qué creen ustedes que sean las ballenas? Un animal acuático. Es un animal acuático y bueno, pues sí, es un animal acuático, se le llama ballena gris, es uno de los animales más grandes que existen en el planeta. Pueden llegar a medir hasta 15, 17 metros, entonces es mucho más grande que un elefante.
Y claro, es mucho más grande que un humano, puede ser hasta 10 veces más grande que un humano. Entonces, realmente sí es muy grande. Pero vamos a ver entonces. Las ballenas son mamíferos. No sé si recuerdan que habíamos hablado de los mamíferos, pero que bueno, de manera general vamos a considerar que estas ballenas son animales vertebrados, es decir, tienen una columna vertebral, tienen huesos. Estos huesos, además, bueno, pues no son cartilaginosos, sino que sí son huesos duros. Por ejemplo, tóquense ustedes las manos o tóquense la parte de atrás del cuello y la espalda y van a sentir una columna vertebral. Tóquense tan solo los codos, los brazos, las rodillas. Tenemos huesos, tenemos un esqueleto interno. Entonces, bueno, pues las ballenas también tienen ese esqueleto, entonces son vertebrados y son mamíferos. Son mamíferos porque una de las características, digamos, más reconocidas es que tienen pelo. Aquí nosotros la vemos y decimos, ay, no, pero pues sí, esta no tiene pelo. Bueno, pues puede ser que tenga algunos, digamos, como pelos alrededor de la boca y que esos pelos tienen como una función sensorial. Incluso, bueno, pues algunos mamíferos marinos, cuando son embriones, cuando todavía se están desarrollando, tienen cierta cantidad de pelo. Ya cuando son grandes van perdiendo, o cuando nacen y van creciendo, van perdiendo ese pelo. Y otra característica muy importante de los mamíferos es que las hembras tienen glándulas mamarias en las cuales se produce leche. ¿Ustedes son mamíferos? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Todos los humanos somos mamíferos, también son mamíferos todos los perros, los gatos, los ratones. A ver, ayúdenme con otros mamíferos. Perro. Perros, ¿qué más? El conejo. Conejos. Pajaritos. No, los pájaros son aves. Pero, por ejemplo, los leones, los jaguares, las jirafas, los osos, las vacas, borregos, sí son mamíferos, sí somos mamíferos. Cuando somos crías nos alimentamos de leche materna, de leche que nuestra madre produce. Además, para que nos desarrollemos, cuando somos muy pequeñitos, bueno, pues nos vamos a encontrar en el vientre de la madre. Ahí nos vamos a desarrollar y nosotros no nacemos de huevo. ¿Sí, Antonio? Maestra, Sí. te voy a decir que es un mamífero. A ver, dime. Te voy a preguntar qué es un mamífero. Un mamífero es un animal que tiene glándulas mamarias. Glándulas mamarias son las tetas en las cuales se produce leche y que tiene la función precisamente producir leche para alimentar a la cría. Nuestra mamá, cuando nosotros nacimos, produjo leche y con esa leche nos alimentó. Entonces, por eso somos mamíferos. De ahí se desprende la palabra de mamíferos, de mamar, porque tenemos labios que nos permite mamar o succionar, pegarnos a la teta de las mamás y de ahí succionar. Las tetas tienen glándulas mamarias que producen esa leche. ¿Sale? ¿Sí quedó un poco más claro?
Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, pues todos somos mamíferos, ¿sale? Todos los humanos, las ballenas, los elefantes, como ya mencionaba, las jirafas, los murciélagos. Los caballos. ¿Los qué? Los caballos, las vacas. Exactamente, los caballos, las vacas, las borregas, las cabras. Entonces, bueno, pues existimos muchos mamíferos y dentro de estos mamíferos hay algunos animales que se les llama cetáceos. Seguramente han visto la película de Nemo, en la cual, bueno, pues ahí se les... la Dory, me parece, ¿verdad? Dice que habla cetáceo porque se comunica ¿con quién? Con ballenas. Con ballenas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estos cetáceos se dividen en dos. Unos son odontocetos, que son los delfines, las orcas, son mamíferos marinos que tienen dientes. Y por otra parte están los misticetos, que son mamíferos marinos que no tienen dientes, pero tienen unas valvas y a eso se les denomina ballenas. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con valvas. Y bueno, en este caso, esta ballena gris que se llama Escherichthys robustus, recordemos que ballena gris es el nombre común y Escherichthys robustus es el nombre científico, ¿sale? Esta ballena realiza grandes migraciones. Se va a encontrar en la zona norte del Océano Pacífico, migra en el Océano Pacífico desde más o menos la zona ártica hasta llegar a nuestro país. Ahorita vamos a ver con mayor detalle. Ay, déjenme que avance esto. Entonces, bueno, pues aquí vemos a esta ballena gris. Esta es su cría. Cuando es una cría se le llama ballenato. Y bueno, pues vive más o menos en esta parte, muy al norte del continente americano, y de aquí se desplaza hasta las aguas mexicanas. Entonces, gran parte del año se va a encontrar en la zona norte y en el invierno, digamos que más o menos desde noviembre, empieza a migrar aquí a México y aquí permanece y más o menos en febrero, marzo, entonces ya regresa nuevamente al norte. Migra porque en esta zona norte disminuye mucho la temperatura, incluso, bueno, pues en ocasiones puede llegar a congelarse. Hace demasiado frío, la temperatura es muy baja, por lo tanto migra a zonas que sean más cálidas, donde haga menos o se sienta menos frío, la temperatura no sea tan baja. Y pues sucede que cuando migra en estas aguas mexicanas, ¿qué creen que sucede? ¿Tiene su cría? Exactamente, aquí es donde tiene a la cría y pues yo creo que también por eso se desplaza, para que la cría nazca en una zona donde no sea tan fría y que tenga menor probabilidad de morir. Entonces, en esta temporada de invierno, aunque para nosotros parece que es muy fría, pues seguramente para la ballena no es tan fría y es en estos meses en los que nacen sus crías, sus ballenatos. Generalmente solo tienen una cría a la vez y ya cuando la cría pues tiene al menos 1 o 2 meses, pues se regresan. Y se regresan porque en esta zona norte hay una alta cantidad de alimento.
¿De qué creen que se alimenten? De peces chiquitos. De peces chiquitos. Bueno, a veces pensamos que se alimentan de peces, pero sucede que, como les decía, estas ballenas no tienen dientes para masticar a los peces. Lo que sí, ahorita lo vamos a ver con la boca abierta, es que, bueno, pues por aquí va a entrar el alimento, pero sucede que tiene unas valvas que son como algo parecido a unas fibras, tiene muchas, y en esas fibras van a actuar como una coladera o como un filtro. Ahí se va a quedar retenido el alimento y el exceso de agua va a ser liberado por estos orificios. Es por eso que vemos cómo las ballenas liberan esta agua. Si observamos, déjenme ver si puede ser un poquito más grande la imagen. Aquí tiene como unas cositas que le cuelgan, digamos, de la parte superior, y lo que está sucediendo es que aquí ingresa todo el alimento, ese alimento se queda ahí, es como una coladera, y lo único que se va a liberar es el agua. Por eso, cuando están en el mar, vemos de repente un chorro de agua y es el respiradero o es la liberación de agua que está expulsando la ballena. ¿Qué pasó, Antonio? Soy Paloma, maestro. Le quiero decir que me equivoqué, no comen peces, sino comen plancton. Comen plancton, exactamente. Comen estos crustáceos que se llaman krill. Se parecen como a camaroncitos, ¿no? De hecho, pues son parientes muy cercanos y se alimentan de estos camaroncitos que son bastante nutritivos. Entonces, en la zona precisamente del norte, aquí hay una gran cantidad de krill. También cuando son larvitas forman parte del plancton. Entonces es de lo que se alimentan. Imagínense un animal tan grande alimentándose de crustáceos tan pequeñitos. Realmente es sorprendente la cantidad de krill que deben comer. Y bueno, pues les decía que las ballenas no tienen dientes, tienen estas barbas. Hagan de cuenta que son como algo parecido a pelo muy grueso o como a uñas así como muy gruesas y que llegan a formar todas estas barbas. Entonces, esto actúa como una barrera, como una coladera filtradora. Aquí se van a quedar detenidos todos esos crustáceos. Y si vemos, pues la ballena en realidad no tiene dientes. Entonces, no es un delfín, no es un pez, es una ballena, es un vertebrado, es un mamífero y es un misticeto. ¿Sale? Sí, maestra. Y bueno, algo que se me olvidó que les iba a comentar es que se considera que los mamíferos marinos, pues antes eran mamíferos terrestres. De hecho, se considera que están relativamente cercanos, por ejemplo, a las vacas, bueno, a los rumiantes, algo parecido, o en algunas ocasiones se dice que como parecidas podrían haber estado como a un perro o algo así.
pero que bueno, pues esos animales cada vez se encontraban más y más cerca del agua, más cerca de los mares, y que evolucionaron de tal manera que las patas se convirtieron en aletas, las patas delanteras se convirtieron en las aletas y las patas traseras en las aletas o lóbulos caudales. Entonces, bueno, pues esto les permite que puedan tener una natación o que puedan nadar mucho mejor a que si tienen pues patas como las que tenemos nosotros o como las que tienen todos los animales terrestres, ¿sale? Entonces se considera que los mamíferos marinos se originaron a partir de un mamífero terrestre que ingresó a las aguas y a través del tiempo, pudieron haber sido miles, incluso millones de años, su cuerpo se adaptó, evolucionó de tal manera que las patas se convirtieron en aletas y bueno, pues también tuvieron algunas modificaciones que les permitió, por ejemplo, me decían de unos pulmones muy grandes, eso les permite respirar, porque también salen a la superficie, respiran, en sus pulmones que son bastante grandes, almacenan aire y eso les permite estar bajo el agua aproximadamente 40 minutos en algunos casos y ya después, bueno, pues tiene que volver a subir a la superficie para nuevamente desechar el dióxido de carbono y obtener oxígeno. Entonces, ¿no les parece que son así súper sorprendentes? Sí, maestra. Otra de las cosas es que, ¿se acuerdan cómo hablaba Dory? ¿Cómo hablaba cetáceo? Como ópera. Algo así como ópera, ¿verdad? Sí, Y bueno, hablaba pues medio. de hecho se dice que las ballenas cantan porque emiten estos sonidos que les permite comunicarse con otras ballenas y que también se comunican con sus crías. Entonces, realmente son sorprendentes todos estos animales. Y bueno, hay algo muy grave que están en peligro de extinción. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para evitar que se extingan? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué se les ocurre? No contaminar el agua. No contaminar el agua. ¿Qué más? No tener todas las luces prendidas. No tener todas las luces prendidas. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer para no contaminar el agua? Pues tirar la basura en el bote de basura. Tirar de basura en el bote de basura, no en el agua, pero en muchas ocasiones es tanta la basura que generamos que termina cayéndose. O si no llega el carro de basura, ya cuando llega tenemos demasiada basura. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es tratar de disminuir nuestra basura. Por ejemplo, si consumimos productos vegetales, en lugar de echarlos a la basura, bueno, pues hay que separarlos para hacer composta. Es O lo que evitar. estamos haciendo. Están haciendo composta, excelente. O también, por ejemplo, pues de repente así de que, ay, pues se me antoja una de esas sopas que tiene un montón de envolturas. Hay que pensar, ¿realmente son nutritivas? ¿Realmente necesito consumir, digamos, esas sopas? Y además, ¿cuánta basura se genera? Porque a veces traen el cartoncito y luego traen
un plástico y además la tapadera y además el vaso. Entonces es mucha basura. O si realmente necesitamos que nos estén comprando, por ejemplo, ropa o zapatos a cada rato, o si necesitamos también a veces hasta muchos juguetes, porque a veces pedimos un montón de juguetes, pero bueno, hay que saber, ¿realmente necesitamos todos esos juguetes? O, por ejemplo, decimos, ay, es que necesito esa bolsa porque está bien bonita y porque es rosa y porque tiene dibujitos. Hay que empezar a pensar, ¿realmente lo necesito? Porque a veces compramos muchísimas cosas que no necesitamos y eso hace que generemos muchísima basura. O también, por ejemplo, decimos, ay, bueno, pues me quiero pintar las uñas y ya con pintarme las uñas contamino el agua, uso algodón para desmaquillarme, para despintarme las uñas. Entonces, bueno, hay que empezar a ver qué es lo que realmente necesitamos y qué no necesitamos tanto como para evitar consumirlo y así disminuir nuestra cantidad de basura. Entonces, si queremos cuidar a muchas especies, hay que tratar de, como dicen, bueno, pues vamos a cuidar el agua, vamos a apagar las luces, vamos a tratar de caminar más y usar el coche menos y también vamos a disminuir comprar cosas que no necesitamos tanto. Esa es una buena forma. Y así, bueno, pues podemos cuidar el ambiente y al cuidar el ambiente vamos a cuidar a las ballenas. ¿Qué les parece? Sí. Maestra, ¿Sí? una duda. ¿Cómo podemos distinguir una ballena macho y una ballena hembra? Ay, eso es una muy buena pregunta. Fíjate que tengo que investigarlo bien, pero por lo que recuerdo no hay mucha diferencia entre un macho y una hembra. Así a simple vista, no podríamos decir, ay, pues este es macho o este es hembra. Son muy similares. Lo que sí es que, bueno, generalmente los machos son más grandes, pero verlos, no te podría decir que haya algo muy característico que nos permita identificar a una hembra de un macho. Lo que sí es que para hacer, digamos, avistamiento, los científicos que se dedican a estudiar ballenas tienen que salir en botes al mar para hacer observaciones. A veces pasan gran parte del día y si tienen suerte ven una ballena, a veces no ven ninguna. A veces tienen mucha suerte y ven a varias ballenas con sus ballenatos. Y lo que hacen para identificar es que, bueno, si ven con su ballenato, pues lo más probable es que sea cría. Y como no se pueden acercar mucho a ellas, lo que se hace es tomar fotografías, ya sea de las aletas o a veces de las aletas caudales, y de acuerdo a las características, por ejemplo, algunas aletas están así muy bonitas, algunas tienen algunas heridas, algunas muescas, están como rasguñadas, y así van identificando cuántas ballenas hay, y también las van identificando así de que, bueno, pues esta ballena tiene la aleta un poco cortada, o esta ballena tiene la aleta en perfecto estado. Y así las van, digamos, registrando. Pero sí, tengo que investigar bien cómo podemos identificar si son hembras o machos. Es un poco complicado a simple vista porque son bastante similares. ¿Algo más? Creo que nada más. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y entonces,
Hoy lo que podemos hacer, o bueno, más bien, que ustedes pueden hacer es dibujar una ballena y nos la comparten ya sea por Facebook o por WhatsApp. ¿Les parece? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ya les comentaba, bueno, pues nos da mucho gusto volver a vernos. Y el próximo, me parece que miércoles o jueves, pues vamos a tener otra sesión. Maritzel nos va a dar una sesión sobre invierno. Entonces, bueno, pues por aquí nos vemos. ¿Sale? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós, maestra. Adiós, cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.